El Éxodo. Crónica del pueblo que caminó hacia lo imposible. Egipto despertaba cada mañana con el rugido del sol golpeando las piedras. Bajo ese cielo de fuego, el pueblo hebreo trabajaba hasta que la sangre se mezclaba con el barro. Ladrillo tras ladrillo, levantaban ciudades que nunca habitarían, palacios que jamás cruzarían como hombres libres. Entre ellos corría un susurro antiguo, una promesa heredada de padres a hijos: no siempre seremos esclavos. Pero el tiempo había vuelto esa esperanza frágil, casi ridícula. Muy lejos de allí, en el palacio del faraón, un hombre contemplaba el Nilo creyéndose eterno, sin saber que su nombre pronto sería recordado por algo muy distinto al poder. Y en el desierto, donde solo el viento se atreve a vivir, alguien estaba a punto de escuchar una voz imposible. Moisés había huido de Egipto hacía años, cargando un crimen y una identidad rota. Ahora pastoreaba ovejas ajenas en tierra ajena, creyéndose olvidado por los dioses y por los hombres. Fue entonces cuando vio el fuego. Una zarza ardía en la ladera del monte, pero no se consumía. Las llamas danzaban como si respiraran. Moisés dio un paso. Luego otro. Moisés, dijo la voz. Quítate las sandalias. Pisás tierra sagrada. El corazón le golpeó el pecho con violencia. La voz habló de promesas antiguas, de un pueblo esclavizado, de un regreso imposible. Yo te envío, sentenció la voz. Moisés tembló. Él, un pastor. Él, un fugitivo. Y aún así, el destino acababa de pronunciar su nombre. ¿Y si no me creen?, preguntó Moisés. La respuesta fue fuego, fue poder, fue señal. Su vara se volvió serpiente. Su mano enfermó y sanó en segundos. El miedo se mezcló con una certeza aterradora. Aquello era real. Dios le dio un nombre impronunciable y una misión clara: enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo, y exigir lo impensable. Deja ir a mi pueblo. Moisés regresó a Egipto con pasos pesados. Cada grano de arena parecía advertirle que el camino no tendría retorno. A lo lejos, las murallas de la ciudad se alzaban como dientes de piedra, listas para cerrarse sobre él. El reencuentro con Aarón, su hermano, fue breve y urgente. No había tiempo para lágrimas ni reproches. La opresión no esperaba. Juntos entraron al palacio. El faraón los observó con aburrida superioridad. ¿Quién es tu Dios para que yo deba obedecerlo? Rió. La vara cayó al suelo. Se convirtió en serpiente. Las serpientes de los magos también aparecieron, pero la de Moisés las devoró. Aún así, el faraón endureció su corazón. Trabajarán más, ordenó. Y pensarán menos en fantasías. La primera grieta estaba hecha, pero no sería suficiente. Entonces llegaron las plagas. El Nilo se volvió sangre. Las ranas invadieron palacios. Mosquitos cubrieron la piel como una maldición viva. Cada golpe era una advertencia, cada advertencia una oportunidad de rendirse. Egipto gemía. Los dioses antiguos guardaban silencio. Pero el faraón seguía diciendo no. El pueblo hebreo observaba con miedo y esperanza. ¿Y si esta vez era distinto? ¿Y si la libertad realmente estaba cerca? La respuesta llegó con oscuridad. Una oscuridad tan densa que se podía sentir. Y aún quedaba la peor noche de todas. La 10ª plaga fue un susurro de muerte. Moisés advirtió al pueblo: esa noche, la vida sería reclamada. Solo la sangre en los dinteles protegería a los suyos. Corderos sacrificados, oraciones temblorosas, familias abrazadas en silencio. Egipto gritó al amanecer. Ni el palacio se salvó. El faraón, derrotado, llamó a Moisés en la noche. Vete, dijo con voz rota. Llévatelos. Desaparezcan. Las cadenas invisibles se rompieron al fin. El éxodo había comenzado. Salieron deprisa, sin mirar atrás. Mujeres, niños, ancianos, miles de pasos levantando polvo. El pan no tuvo tiempo de fermentar. La prisa sabía a libertad y a miedo. La columna de fuego los guiaba de noche. La nube los protegía de día. Por primera vez, el pueblo caminaba sin amo. Pero la libertad recién nacida es frágil. Detrás de ellos, el faraón volvió a endurecer su corazón.
y los carros de guerra comenzaron a rodar. El mar se alzaba frente a ellos, inmenso, cerrado. Detrás, los egipcios, armados, furiosos. El pueblo gritó, acusó, dudó. ¿Para esto nos sacaste?, clamaron. Para morir aquí. Moisés levantó la vara con manos que temblaban, pero no retrocedían. El viento comenzó a rugir. El mar se abrió. Muros de agua se levantaron a ambos lados. El fondo quedó seco. El pueblo avanzó entre lo imposible, con el corazón en la garganta. Los egipcios los siguieron. Cuando el último hebreo cruzó, Moisés bajó la mano. El mar cayó. El silencio posterior fue absoluto. La libertad tenía sabor a sal y lágrimas. Cantaron. Bailaron. Miriam alzó el tambor. Por primera vez, la historia no hablaba de esclavitud. Pero el desierto no perdona celebraciones largas. El agua faltó. El hambre llegó. Las quejas regresaron. La libertad, descubrieron, también exige fe. Maná cayó del cielo como rocío blanco. Agua brotó de la roca. Cada día era una lección, confiar o morir. El pueblo avanzaba, pero el miedo caminaba con ellos. Y el monte Sinaí se alzó en el horizonte, oscuro, amenazante, sagrado. Truenos, fuego, temblor. Moisés subió solo. La montaña ardía como la zarza de antaño. El pueblo esperó abajo, conteniendo el aliento. Arriba, la ley fue escrita no en piedra solamente, sino en destino. Los mandamientos descendieron con Moisés, y encontró traición. Un becerro de oro. Un dios falso nacido del miedo. La ira estalló. Las tablas se rompieron. La libertad no significaba ausencia de errores. El perdón llegó con dificultad. Nuevas tablas. Un pacto renovado. El pueblo aprendía, lentamente, a ser algo más que esclavos liberados. Aprendía a ser nación. El desierto se extendía interminable. Años de marcha. Generaciones naciendo bajo el sol. Algunos morirían sin ver la tierra prometida. La promesa seguía adelante, aunque los hombres cambiaran. Batallas, dudas, rebeliones. Y aún así, la nube seguía guiando. La fidelidad no siempre fue perfecta, pero el camino nunca se perdió. Moisés envejeció viendo al pueblo crecer. Sus ojos miraban más allá del Jordán, hacia una tierra que no pisaría. El liderazgo también implica renuncia. Desde lo alto del monte, Moisés contempló la promesa cumplida a lo lejos. Sonrió. Había cumplido su misión. El pueblo cruzaría sin él. La historia continuaría sin su voz, pero nunca sin su huella. El éxodo no era solo un viaje físico. Era una transformación. Porque el verdadero milagro no fue el mar abierto, ni el maná, ni el fuego. Fue un pueblo que aprendió a caminar sin cadenas. Y entendió que la libertad no se recibe. Se construye paso a paso, incluso en el desierto. Reflexión final. El éxodo no es solo una historia antigua, es un espejo. Habla de miedos que encadenan, de desiertos que parecen eternos y de decisiones que exigen valentía incluso cuando el camino no está claro. Nos recuerda que la libertad rara vez es inmediata. A veces llega envuelta en dudas, en pruebas, en silencios incómodos. Pero también nos enseña que avanzar, aunque sea con temor, siempre es mejor que quedarse atrapado en lo conocido. Cada uno, en algún momento, enfrenta su propio mar imposible. Y como aquel pueblo, no lo cruza porque no tenga miedo, sino porque decide confiar y dar el primer paso. Si esta historia te hizo pensar, sentir o imaginar, sígueme para más relatos épicos, reflexiones profundas y narraciones que transforman historias antiguas en mensajes actuales. Aún quedan muchos caminos por recorrer.